Hola, hoy desde el estudio J5 vamos a presentarles el calculador de embargos sobre sueldos. Ustedes saben que hay dos tipos de embargos, los embargos comerciales y los embargos llamados alimentarios. Los alimentarios no requieren un calculador especial, dado que se trata de porcentajes definidos por una autoridad judicial, por sentencia judicial, sobre el neto del empleado. La mayor variabilidad que pueden tener es si se incluye o no las asignaciones familiares en dicho embargo. Pero en sí no tienen, digamos, más dificultad que la de generar un concepto que los calcule y dura hasta que se dispone el levantamiento del mismo. En cambio, los embargos comerciales tienen otra forma de funcionar. Generalmente se recibe un oficio judicial con el monto total que debe ser embargado a un empleado. Y a partir de ahí se hacen determinadas cuentas que tienen que ver con el salario mínimo vital y móvil, que es como la parte mínima del sueldo que un empleado que está embargado debe seguir percibiendo para poder subsistir, sin embargar, o sea que es la parte inembargable de su salario, ese salario mínimo vital y móvil. Se hace una serie de cuentas y a partir de ahí se descuenta lo permitido de acuerdo a ese algoritmo, y eso va sucediendo mes tras mes hasta que se agota la suma original que debe embargarse. Entonces, este embargo es este tipo de embargo comercial es el que requiere un calculador, y es útil a estos efectos para no estar haciendo uno las cuentas, digamos, fuera de un sistema. Bueno, en este ejemplo, como todo calculador, vemos que la solapa 1 es la solapa protegida que tiene que ver con los resultados del cálculo. Es lo que puede verse acá, que ahora enseguida explicamos. La solapa 2 es la que tiene el ingreso de datos con los parámetros. La solapa 3 tiene una especie de explicación de cómo es el procedimiento de embargo. La solapa 4 tiene las tablas, que en el caso de este calculador, las tablas, por ejemplo, acá comienzan en enero del 2011, por ejemplo, y tienen que ver con el salario mínimo vital y móvil. El último tiene que ver con con octubre del 2019, 16.875, que se mantiene hasta que, digamos, alguna resolución lo cambie un poco más adelante. Entonces, estos son los valores que se utilizan como salario mínimo vital y móvil. Entonces, por ejemplo, observemos, dijimos que el embargo era por 165.593. Lo que hay que informar acá en la solapa 2 es mes tras mes, desde el comienzo, se ve que este embargo comenzó en julio del 2017, cuál es el sueldo neto que percibe el empleado. Fíjense que el sueldo es 29.593 en julio. En agosto, septiembre, bueno, va variando, y fíjense que aparece una nueva columna en los meses de diciembre y junio, que tiene que ver obviamente con el SAC. Podría aparecer una tercera columna que estaría vinculada a la liquidación final si es que la hubiera. Entonces, esto debe ingresarse al calculador, obviamente. Ahora observemos, cuando se va ingresando, ¿qué es lo que va sucediendo? 29.593 a el mes de julio del 2017, nos vamos a fijar en tablas, cuál era el sueldo mínimo vital y móvil a julio del 2017. Vemos que a julio era 8.860. Entonces, la cuenta es la siguiente. Si el sueldo supera una vez esos 8.860, o sea, el salario mínimo vital y móvil, y no alcanza a dos veces, que serían 17.000 y pico,
y no alcanza, entonces hay que hacer el 10% de la diferencia entre el sueldo de la persona menos los 8.860. Pero si superara 2 veces el salario mínimo vital y móvil, o sea 17.000 y pico, que este es el caso, entonces hay que hacer el 20% sobre la diferencia entre lo que la persona cobra y el salario mínimo vital y móvil, 8.860. Ustedes pueden ver que 29.523 menos 8.860 da más o menos 20.000 y pico, y eso, el 20%, da estos 4.000 que se le retienen sobre, digamos, sobre este neto. Algo similar sucede en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, y en diciembre sigue esta cuenta, pero por otro lado apareció el aguinaldo. El aguinaldo trabaja igual que el sueldo, pero en vez de tomar salario mínimo vital y móvil, toma la mitad del mismo, o sea, medio salario mínimo vital y móvil, porque el aguinaldo generalmente es medio sueldo. Entonces se hacen las cuentas por separado. Ustedes fíjense que la suma original embargada en este ejemplo eran 165.593, en julio se le retuvieron 4.146, quiere decir que restan embargar 161.000. En agosto 157.000, 152.000, 143.000, y observen que en septiembre, que se le retuvo más, 6.712, restan 137.000. Esto va avanzando durante todo el 2018, parte del 2019, y observen que cuando llegamos a septiembre del 2019, restan tan solo 9.176, es lo que resta el saldo del embargo. Al mes siguiente de estos 9.000 se retienen 5.541, quedan 3.635, y al mes siguiente, si hubiera tenido este sueldo de 44.580, habría que haberle retenido 3.635, porque en vez de se le retiene ya el saldo, en vez de 5.541 se retiene el saldo que queda. Entonces el embargo se cumplió con esta última retención, que no corresponde al cálculo sino al saldo que quedaba. Entonces quiere decir que el embargo fue evolucionando durante el transcurso de julio del 2017 hasta noviembre del 2019, hasta que se pudo cumplir en base a el salario del empleado. Si en el medio de este embargo se hubiera producido la desvinculación, se hubiera habilitado esta tercera columna con los montos embargables, y ahí directamente se retiene el 20% de los montos indemnizatorios menos 8.860, o sea, menos el salario mínimo vital y móvil. Directamente se retiene el... No, perdón, 8.860, no, se retiene el 20% sobre el total, porque los 8.860 ya están restados de esta columna de sueldo. Acá se retuvo 8.860, mejor dicho, el salario mínimo vital y móvil se lo tomó como, digamos, como no embargable. Acá medio 8.860, o sea 4.430 en el aguinaldo, y acá directamente el 20% de los saberes indemnizatorios ya se toman, digamos, para el embargo, y se suma. Quiere decir que si no hubiera alcanzado con esto para concluir el embargo terminaría al desvincularse el empleado con un saldo a favor del acreedor, el cual debe ser informado al juzgado. O sea, lo que se informa es el empleado se ha desvinculado y ha quedado un saldo de embargo tal. Si no, todos los meses lo que se hace es se deposita en el juzgado o en una cuenta que el juzgado indique, digamos, todo este monto, los montos retenidos, hasta que se cumple. En el momento que se cumple, se le avisa al juzgado que el embargo ha terminado.
Entonces, este calculador, en realidad hay que tener una versión, una instancia de este calculador para cada empleado embargado y se puede ir llevando la cuenta en él. Lo único que hay que cargarle siempre cuál es el neto mes tras mes. Y hay que mantener actualizado cuáles son los salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, espero que les haya sido útil este calculador de embargos y para mantener, digamos, la versión permanentemente actualizada de este calculador, ustedes saben que pueden pedir una clave, un usuario y contraseña a un mail que se encuentra en la descripción que está adjunta a este video y ustedes recibirán esa contraseña y pueden descargar este y todos los demás calculadores siempre permanentemente actualizados de nuestro sitio. Bueno, espero que les haya sido útil. Saludos cordiales.